¿Qué tal, señores? Bienvenidos a Espacio Abierto. En esta ocasión el programa estará dedicado a la fundamental relación que ha de existir entre las universidades y las empresas. Es necesario que la formación de los estudiantes se adapte a las necesidades del mercado. Las sinergias que se entablen entre ambos son indispensables para crear plantillas competitivas con perfiles especializados. Nos ponemos en contexto, como siempre, a través del informe elaborado por Leticia Sánchez. 1.827.000 estudiantes se matricularon el curso pasado en la universidad. Desde 2008, la población universitaria ha crecido un 18%, a la vez que la población joven se reducía un 20%. La preferencia por cursar estudios universitarios se ha incrementado 10 puntos, pasando del 22% en 2008 al 32% en 2022. Y son los jóvenes procedentes de familias con alto nivel educativo y profesional los que están más representados. Por comunidades, Castilla y León es, después de Madrid, la que más estudiantes universitarios atrae y la cuarta en el balance de entradas y salidas de estudiantes de grado y máster. En la radiografía del sistema universitario que cada año hace la Fundación Conocimiento y Desarrollo y que se ha presentado esta semana, se recoge además la estabilidad en el número de universidades públicas y el crecimiento constante del sistema privado. El sistema universitario español cuenta a día de hoy con 92 universidades, 50 son públicas y 42 privadas, con un crecimiento sostenido de estas, que sumarán 4 próximamente, más otra decena que está en proceso y que han pasado de solo 4 en la década de los 90 a 42 en la actualidad, mientras que el número de las universidades públicas se ha mantenido en 50 desde 1998. Las universidades privadas han aumentado su peso en el total del alumnado y en los másteres ya superan a las públicas. Aún así, la pública suma el grueso de estudiantes con 1,3 millones frente a los casi 500.000 de la privada. Algunas de las claves de este crecimiento, concluye el informe, vienen por el lado de la oferta. Las universidades privadas presentan una oferta centrada en titulaciones con alta demanda, especialmente en áreas como administración y empresa, salud, educación o informática, mientras que las universidades públicas muestran un desajuste entre oferta y demanda. Si las solicitudes para entrar en un grado han crecido un 25% en la última década, las plazas han disminuido un 0,6%. Hay campos donde no hay ni un postulante por plaza y otros, en ámbitos como la salud, informática o ciencias, donde la oferta pública resulta insuficiente, con más de 3 demandantes por plaza, favoreciendo así el trasvase hacia las universidades privadas. Entre los retos a abordar también la edad de las plantillas. En el curso 23-24, el 18,7% del personal docente e investigador de las universidades españolas tenía más de 60 años y otro 33% se situaba entre los 50 y 59 años, lo que supone que más de la mitad de la plantilla se habrá jubilado en las próximas 2 décadas. Margen de mejora también en el capítulo de la financiación. En 2022 el gasto total por estudiante universitario fue de $18.369, un 19,5% inferior al promedio de la OCDE y un 14,5% menos que el de la Unión Europea. Además, ante el impacto de la digitalización, la inteligencia artificial y la pérdida del monopolio del conocimiento, el informe concluye que hace falta un liderazgo universitario más abierto y capaz de anticipar cambios. Pero esta radiografía confirma también avances significativos en la eficiencia del sistema universitario español en los últimos 4 años, especialmente en empleabilidad, investigación y gestión del talento. El peso relativo del porcentaje de egresados con contrato indefinido se duplica, con un incremento especialmente acusado en las universidades públicas, y el de afiliados a jornada completa crece un 36%. 50 universidades y 1 millar de empresas forman parte de Red FUE, la red de fundaciones Universidad Empresa. Esta asociación, de la que forman parte las 4 universidades públicas de Castilla y León, fomenta la cooperación entre las instituciones académicas y las empresas. Es esta figura un agente decisivo para la adaptación del sistema educativo a las necesidades del mercado laboral. Bueno, pues esa es una de las preguntas. Para analizar cuál es la relación real de estudiantes y empresas, está con nosotros el presidente de Red FUE, Fernando Martínez. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación de Castilla y León Televisión. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, Fernando, parece una obviedad. Están llamadas a entenderse las universidades y las empresas. No sé quién necesita más a quién. Yo creo que ambas, ¿no? Yo creo que es una mutua dependencia necesaria, imprescindible, y llevamos muchos años en esta tarea. Nosotros desde la Red FUE y desde las fundaciones que formamos parte de la red,
Por ejemplo, la Fundación Universidad Empresa, la FUE, lleva 52 años de vida. Por lo tanto, no nos lo hemos inventado ya, ¿no? Ahora. Refiero, ¿no? Alguien en aquel entonces intuyó que era imprescindible que el sistema productivo estuviera en conexión con el sistema de la educación y se puso en marcha la Fundación. ¿Hemos contribuido a algo? Supongo que sí. Hay mucho por hacer, muchísimo, ¿no? Pero yo diría que en este momento la mutua dependencia es la palabra clave. Tanto la empresa como la universidad están necesariamente abocadas a entenderse. ¿Y esas relaciones están funcionando? ¿Son estrechas? ¿Son diarias? ¿Cómo es esa relación entre ambos? Bueno, las fundaciones tenemos unos patronatos, es decir, tenemos unos miembros, unos asociados, que son por un lado las universidades y por otro lado las instituciones y las empresas. Y ahí se produce el diálogo. Es justamente para lo que sirven fundamentalmente, donde la empresa puede decir a la universidad lo que crea más conveniente para adaptar, por ejemplo, pues lo que se estudia con la realidad del mercado laboral. Ese es uno de los grandes problemas que hemos tenido siempre y que yo creo que seguiremos teniendo, porque las velocidades a las que funcionan uno y el otro son muy distintas. La IA, la tecnología, las herramientas que las empresas necesitan para ser competitivas, no es la misma velocidad que las universidades públicas fundamentalmente puedan tenerla a disposición de los alumnos, porque el sistema que tienen para poder acreditar es lento, es complejo y es burocrático. Por tanto, siempre va a haber ese gap entre la realidad del mercado laboral y lo que ofrecen las universidades. En todo caso, hay veces que piensa uno que se puede producir ese tapón. En un momento dado se ponen de moda ciertos grados. Por ejemplo, ahora aeronáutica, tenemos en Castilla y León 2 astronautas y parece que ha movilizado un poco a los estudiantes a cursar ese grado. Pero bueno, puede ser que haya ahora mismo una masa importante de alumnos que estudien eso y cuando lleguen a finalizar ese grado, el mercado no absorba a tanta gente, ¿no? Eso también es una desfase temporal. Yo no puedo explicarlo mejor que lo que has dicho tú. Es que es así. Sí. Es decir, que cuando se inicia algo, al término de lo que has iniciado, a lo mejor ya el mercado ha evolucionado y ya está buscando otras cosas distintas, ¿no? Hombre, hay herramientas que siempre han existido, que es el posgrado, los másteres. Ahora tenemos las famosas microcredenciales, que no es otra cosa que adaptarnos en un tiempo mínimo al mercado laboral. Es decir, las empresas dicen lo que están buscando y las universidades tienen la capacidad, porque tienen el conocimiento, de poder ponerlo a su disposición. No se trata de dividir el máster famoso en trocitos para hacer una microcredencial. No. Se trata de buscar la nueva situación, la nueva oportunidad, la nueva relación que hay que buscar una solución para ella. Eso es una microcredencial. Hablada con la empresa, qué necesidades tienes, vamos a ver de qué manera podemos poner esto en conocimiento en un tiempo récord para que la gente que puedas tener dentro de tu empresa se pueda adaptar a las necesidades reales de la empresa. Es acortar los tiempos, es hacer un paso intermedio para que esa especialización llegue cuanto antes, ¿no? Es utilizar las herramientas que nos da en este momento la legislación para poder acercarnos más a esa disfunción. Alguien que yo conocía decía que existe un divorcio entre el mundo de la empresa y el mundo de la universidad. Y decía a continuación, no hay divorcio porque nunca han estado casados, ¿no? Entonces, una buena definición, es una buena definición de entender cuál es la realidad entre el mundo académico y el mundo empresarial. Fernando, cada vez son más los estudiantes, los alumnos universitarios de último año de carrera que recurren a entidades de forma unilateral como Fundación Conocimiento y Desarrollo para ayudarles a identificar, desarrollar y potenciar las competencias necesarias para su éxito profesional y acompañarlos en la toma de decisiones, que es precisamente lo que estamos abordando ahora mismo. Son el nexo entre futuros trabajadores y empresas. Es el denominado mentoring y hemos querido conocerlo más a fondo. Lo vemos. Look in my cloudy eyes, I never wake up on time. I'm taking what I can find, feeling lucky I'm still alive. I'm beaten down by defeat, when every day repeats, I'm finally feeling free. Es donde captamos nuestra cantera, ¿no? Los 22 jugadores que tenemos, que no son 22, son 1000. Pues todos ellos provienen de la universidad y para nosotros estar lo más cerca de la universidad es absolutamente fundamental. Cuanto mejor le vaya a la universidad, mejor nos irá a nosotros. El mercado laboral está cambiando a pasos agigantados. La realidad a la que yo me enfrenté cuando accedí al mercado laboral
pues ya casi en el año 94. No tiene mucho que ver con la realidad a la que se enfrentan ahora los universitarios, los egregados jóvenes, ¿no? Hay un déficit estructural en graduados en disciplinas STEM, ¿no?, en las carreras más técnicas. También vemos que hay un porcentaje elevado de graduados que están empleados en trabajos, digamos, no acordes a su nivel formativo. Esto también se explica en parte por digamos, la insuficiente capacidad de la economía, ¿no?, de crear puestos de alta cualificación, y que en general pues, persisten diferencias en términos de, digamos, de calidad, ¿no?, en el mercado laboral según lo que estudies en la universidad. Yo tengo un montón de compañeros que son 1000 veces más inteligentes que yo, tienen doctorados, tienen experiencias, tienen una capacidad brillante y no consiguen esa primera oportunidad. Y te empiezas a cuestionar y te empiezas a martirizar a ti mismo diciendo ¿qué me falta? Porque tenemos muchas empresas o tenemos muchos sectores en los que a lo mejor para un puesto de becario de 6 meses te piden prácticamente tener doctorado y 5 idiomas. Y dices, si son puestos de becarios, se entiende que tanto el sueldo como las responsabilidades tienen que ir acorde a lo que la persona que lo está desempeñando. Entonces estamos viendo que tú prácticamente con 18, con 20, 22 años, conseguir si tan siquiera unas prácticas extracurriculares es prácticamente imposible. Entonces vas atrasando tu inserción en el mercado laboral y llega un punto en el que estás siendo un becario, un trainee, un practicante, que a veces cobra incluso menos que el salario mínimo, por trabajo que tú llevas haciendo muchos años. Entonces yo creo que esa primera oportunidad que alguien confíe en ti y te trate de igual, de tú a tú, como un empleado más, como un candidato real, eso es una cosa muy importante. Lo primero es cambiar los programas se deben de actualizar. Yo, por ejemplo, me dedico a una especialidad jurídica que en toda la carrera de Derecho no se estudia ni una hora. Y aquí abajo somos unas 50 o 60 personas dedicándonos a eso, ¿no? Entonces, para empezar, no puede ser que los programas universitarios de Derecho, por ejemplo, no sean capaces de impartir asignaturas que constituyen una parte esencial del mundo actual, ¿no? No puede ser que salgas con 22 años, no sepas hacer una factura, no sepas muchas veces redactar, porque tu única relación con la redacción formal que no sea de 2 páginas es tu TFM. Y sinceramente, yo llevo 2 años y medio en el sector laboral y a mí nunca me ha hecho falta citar en APA 7ª edición. Entonces, ¿hasta qué punto estamos dando a los alumnos de verdad las herramientas? ¿O estamos vendiéndoles, no te preocupes, que en cuando salgas con tu carrera podrás entrar al mercado laboral? No, pero te hace falta un máster habilitante. No, pero después a lo mejor sería mejor empezar un doctorado para añadir más, y más, y más, y más. Por el lado de las universidades públicas presenciales, lo que vemos es que hay un cierto desajuste entre la oferta de plazas, es decir, los grados que se ofertan en las universidades públicas presenciales, y finalmente la demanda que hay por parte de los estudiantes, ¿no? Hay grados que no tienen toda la demanda que deberían de tener, y por otro lado, grados que tienen buenas perspectivas en el mercado laboral, muy vinculados con las ciencias, con salud, con informática, que no están teniendo un número suficiente de plazas ofertadas en las universidades públicas. Por lo que esto está provocando en cierta forma un trasvase, ¿no?, de potenciales estudiantes de la pública hacia la privada, lo cual puede profundizar en las desigualdades sociales. Es absolutamente imprescindible tener cierta resiliencia, es decir, intentar sobrellevar la frustración lo mejor que se pueda, intentar siempre mirar a largo plazo y saber qué posición relativa ocupas en la evolución de tu carrera profesional. Que te digan un no, que en un momento dado tengas un contratiempo, no quiere decir que tu evolución no esté siendo positiva, porque la evolución humana, la evolución en la vida es a picos, es como una sierra, nunca es lineal, ¿no? Entonces se necesita cierta resistencia, se necesita entusiasmo, tienes que hacer algo que verdaderamente te guste. El que algo verdaderamente te guste no quiere decir que tengas que tener de alguna manera ya predefinido qué es lo que querías hacer desde que eras pequeño, no. Simplemente puedes acceder al mercado laboral y empezar a hacer algo y encontrar en ese algo que haces algo maravilloso que te ofrece un potencial enorme, ¿no? Sobre todo es el perderle el miedo al fracaso. Yo, por ejemplo, soy una persona que siempre se ha enfocado mucho en los resultados, saca las mejores notas, consigue el máximo número de premios, de reconocimientos, idiomas, y muchas veces pierdes parte de tu vida, porque la universidad, por mucho que queramos venderlo así, no es todo. Tienes familia, tienes amigos, tienes aspiraciones personales. Entonces, que gente como Fernando te ayude a darte cuenta de eso, de decir, pues a lo mejor tienes que dar un pequeño paso hacia atrás
cortar un par de voluntariados, un par de rangos, pero vivir mucho más tranquilo, te va a beneficiar a tu largo plazo. Y eso en mi caso me ocurrió. Yo conocí a Fernando hace cuestión de año y medio y yo creo que mi calidad de vida ha aumentado considerablemente y no he sacrificado tanto realmente. Simplemente es darte cuenta de aquellas cosas que no te aportan tanto como para el coste de oportunidad que tienen en tu vida. Y esto sí que es muy importante. Los compañeros de uno son un acicate para hacerte a ti mejor. Quiero decir, muchas veces la gente joven considera que en sitios como este hay una competencia tremenda entre los compañeros recién incorporados. Y lo cierto es que cuanto mejor sean tus compañeros, mejor eres tú. Siempre y cuando cumplas con la premisa de dar de ti lo mejor que tienes. Porque si tienes compañeros mejores, te harán mejor. La inteligencia artificial hace que tengamos que cambiar nuestro sistema de evaluación universitario y tengamos que ir cada vez más hacia un modelo como el que tienen en Italia, donde prácticamente todas las pruebas son orales, donde los prácticos se acude a clase con todos los materiales leídos y la clase es una mera dinámica de participación respecto a lo que uno trae de casa, sin poder consultar ordenadores ni nada, ¿no? Si damos un peso específico muy grande a las prácticas y a la asistencia a clase y las prácticas las hace la inteligencia artificial y le damos a los exámenes un peso específico mucho menor, que es donde interviene la mnemotecnia, pues al final el alumno que sale pues sale con un conocimiento que se lo da la IA, no se lo da su esfuerzo y su capacidad. Es una herramienta más. Por supuesto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Te viene muy bien para redactar un correo? Te viene bien. ¿Te viene muy bien para hacer un análisis de un Excel? Cosas pequeñas te puede valer. Si pretendes que tu TFM sea hecho con ChatGPT, te aviso de que vas a tener muchos más problemas en tu vida personal, pero yo creo que no es un reto, es más bien una herramienta. Es un reto todavía pendiente para las universidades toda esta transformación digital, que es algo más estructural, ¿no? Incluso repensar cómo transformar digitalmente las estructuras más de gestión, de docencia, cómo generar el conocimiento, etcétera, ¿no? Por lo tanto, al final sí que sigue siendo un reto pendiente para las universidades. Más de la mitad del PDI, es decir, el personal docente investigador de las universidades, se habrá jubilado en las próximas 2 décadas, ¿no? Es decir, que hay un proceso que se ha intensificado de envejecimiento de las plantillas en estos últimos años y que, aunque llegan soluciones, ¿no? Pues no son soluciones del todo estructurales. Y sobre todo pues más dotación presupuestaria para facilitar pues que este PDI que se atrae, ¿no? a las universidades al final tenga las condiciones adecuadas para quedarse. La universidad es absolutamente esencial, la formación universitaria es crítica y en este momento pasa por un trance muy complejo, que es un trance que tiene muchos elementos comunes al trance que le está tocando vivir al resto de la sociedad y a las empresas, etcétera, etcétera, y algunos propios cuyas soluciones no pasan solo por la universidad. Qué interesante, Fernando, que nos ha abierto un melón para abordar muchas derivadas respecto a la situación que estamos atravesando ahora mismo. Quizás la primera es, no sé cuánto es suficiente para incorporarte al mercado laboral, decía el alumno, el ya trabajador, que ya lo es, necesito el grado, el máster en inglés, idiomas. ¿Hay un tope para decir, ya estoy preparado o nunca se está preparado para entrar en el mercado? Hay que estar atento, siempre hay que estar atento. Preparado, cuanto más preparado estés, mucho mejor, infinitamente mejor. Si tienes además otras competencias que no solamente son las que has estudiado, dominas idiomas, tienes capacidad de pensamiento crítico, eres una persona responsable, te sabes comunicar bien, te adaptas a la situación que te toque adaptar, yo creo que tienes muchas papeletas de buscar con más facilidad un puesto en el mercado laboral. Es un asunto que precisamente me llamaba la atención porque ahora ya trasciende lo académico meramente. Sí. Es decir, necesitas esas competencias transversales que te hagan plantarte en un trabajo con todas las garantías, hasta la comunicación, la manera de relacionarte. Y eso es donde se aprende. Haciendo prácticas. Teniendo la oportunidad de que mientras que estás estudiando
tener esa capacidad para que las empresas, que se les facilite, por cierto, la incorporación de estos estudiantes, tengan esa capacidad de poder enseñarles, de ser mentores, son tutores que están enseñándole a esa persona que está con conocimiento teórico lo que está pasando dentro de una empresa, que es algo vivo, algo activo, en la que tienes que tomar una decisión, pero tienes que adaptarte a personas que llevan más tiempo que tú, mucho más tiempo que tú, que tienen más experiencia que tú, pero tienen menos conocimiento que tú, quizá, sobre herramientas que tú has tenido la capacidad, por la edad que tienes, de poder utilizarlas. Si todo eso lo pusiéramos en un cóctel y lo agitáramos, yo creo que sería un candidato perfecto para que las empresas y sobre todo para que los jóvenes tengan esa capacidad de poder hacerlo. ¿Nos están dando facilidades para ello? La respuesta es no. La respuesta es no. Cada vez se ponen más palitos en las ruedas para que las empresas puedan coger a estudiantes en prácticas. Estamos hablando del estatuto del becario, por ejemplo, que puede ser absolutamente disuasorio para una empresa, porque es verdad que no sé si están animados a entrar en ese jardín, entre comillas. Son esos palos en las ruedas que pueden dificultar precisamente ese acceso, ese primer paso hacia un mercado laboral que les está esperando. Fíjate, en nuestra opinión, hemos participado desde la Red FUE muy activamente en la mesa de diálogo. Bueno, se llama mesa de diálogo, pero no hay diálogo, quiero decir. Hay no se ha hablado mesa, con el sector. No se ha hablado, ¿no? Pero bueno, hemos tenido la oportunidad, estamos asesorando a COE, hemos tenido la oportunidad de escuchar el decir que en esa mesa de diálogo que primero se constituye desde el ámbito laboral. Oiga, una práctica no es algo laboral, es algo formativo. Una práctica es exactamente igual que una asignatura de la carrera. Las prácticas curriculares, las que están asociadas al título, sabes que tienen unos créditos que hay que cumplirlos para que luego te puedas graduar. Luego están las extracurriculares, como ha mencionado la persona que ha intervenido, pero las prácticas curriculares es exactamente igual que una asignatura de la carrera. ¿Por qué ha de hacerse cotizar a la Seguridad Social? Bueno, además, el Estatuto del Becario se lanzó precisamente, según la ministra Yolanda Díaz, para evitar explotación laboral. No sé qué hay de cierto, ¿no? Claro, es que es muy fácil decirlo, muy fácil de un caso en concreto extenderlo a la generalidad. Oiga, yo no puedo decirle que alguna empresa no haga las cosas bien. Yo no puedo decirle que un coche no exceda de 120 kilómetros por hora o de que alguien aparque mal, pero de eso a generalizar de que todo el mundo aparca mal o que todo el mundo excede la velocidad o que todo el mundo comete fraude con los estudiantes en prácticas es una barbaridad. Parece que se está legislando para la minoría, o sea, para los casos excepcionales. Claro, que además, bueno, no quiero dar cifras por si la memoria me falla, pero en el periodo 21-23, de las 4.000 y pico inspecciones que se hicieron, se detectó un 0,03 de fraude. Oiga, por esa razón, lo que no puedes poner en vigor es una normativa sin escuchar al sector, y desde el ámbito laboral creyendo de que el empresario, no sé, es un tipo que va a coger a alguien y va a hacer un fraude con él, lo va a utilizar, lo va a explotar. Oiga, esto está muy regulado. Dejen ya de legislar más, y lo que tiene que hacer es cumplir con la legislación vigente. Y aquí la Red FUE ha tenido un protagonismo absoluto con un libro blanco que hemos hecho de las prácticas. Ese libro blanco que reivindica precisamente las prácticas ha logrado una cifra óptima de inserción laboral, porque al final es una estructura de todos. Las prácticas son el primer paso para entrar en el mercado laboral y tiene que precisamente el empresario conocer a la posible persona que puede trabajar para él, sus capacidades, como para empezar ese camino. No sé si hay un índice de inserción interesante como para abordarlo. Lo primero que hizo fue llamar a los sectores que no había llamado el gobierno y decir, oye, el Ministerio de Universidades no estaba participando y nosotros hemos llamado a la CRUE, que son los rectores de las universidades españolas, hemos llamado a los empresarios, a la COE, hemos llamado a los consejos sociales, hemos llamado a los centros de orientación y formación profesional y les hemos sentado en una mesa para ver si éramos capaces de consensuar un texto. Esto no es, el libro blanco no es un texto alternativo del Estatuto del Becario. El libro blanco es unas directrices consensuadas con todos los que tienen opinión en este sector de la educación para poner las bases y hacer un estudio de lo que existe en Europa, porque es que parece que somos los únicos que tenemos este problema, cuando hay otros que ya han pasado por ello, ¿no? Si hemos conseguido algo o no, bueno, al momento actual, como tú sabes, pues el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley, que está ahí todavía y que tiene que pasar por distintos trámites y luego por el Parlamento.
yo creo que hay que llevarle al convencimiento al gobierno de que hay que contar con los sectores para poder legislar. No se puede legislar al margen de lo que opinan los que tienen voz en esta materia, ¿no? Porque luego pasa lo que pasa. Saber las necesidades de cada parte, claro. Claro. Y si te están diciendo desde las universidades que esto es un problema, pues caramba, escúchales, ¿no? Porque desde este ámbito yo creo que lo que nos vamos a encontrar después es la dificultad para que un estudiante pueda hacer una práctica en una empresa, que como tú sabes y te podrás imaginar, es la primera herramienta de empleabilidad. Evidentemente. La primera herramienta de empleabilidad por encima de todo. Y luego esas capacidades que decíamos también, ¿no? Las famosas soft skills, las competencias transversales, ¿no? Que no les damos mucha importancia, pero tienen infinita importancia. Es cierto. Infinita en todo importancia. caso, comentaba... no nos lo estamos inventando, es decir, esto tiene que estar establecido en otros países. ¿A quién deberíamos de virar con el rabillo para decir, bueno, esto funciona en un sitio, ¿por qué no asumirlo? Si es que lo que funciona hay que copiarlo, ¿no? Claro, yo creo que lo que funciona es lo que se consensúa. Vamos a ver, y todo el mundo sabemos que no se puede corresponder a todos por igual, ¿no? Es decir, ¿qué es un buen acuerdo? El que no es ni tuyo ni mío, sino que es la mitad. Por eso yo creo que cuando se reúne a todo el sector educativo, al sector empresarial, ¿cómo no vas a contar con los empresarios que son los que acogen en torno a un 45% de los estudiantes en prácticas? Y no te olvides que el 55% de las prácticas se hacen en administraciones e instituciones educativas. El 55% de las prácticas. Caramba, que es un número muy elevado. ¿Cómo no vas a tener en cuenta a las personas que tienen que acogerles? ¿Cómo no vas a tener en cuenta a las universidades con los problemas que eso acarrea? Imagínate, acuérdate, la obligación de incluir en la seguridad social a los estudiantes. Bueno, si ya no es el foro, es el huevo. No sé cómo explicarte. Es si podemos estar todos de acuerdo, lo que no se puede decir es cosas que no son reales. Es que esto es para que cuando tú te jubiles tengas... Hombre... Ya llegará ese momento de cotizar, ¿no? Por favor, ¿no? Sí, son cantidades ínfimas que no contribuyen, sino lo único que se persigue es que haya más de alta en la seguridad social, más cotizantes en la seguridad social. Este tema precisamente también levantó en armas a las comunidades autónomas, porque, no sé, es verdad que la responsabilidad de las universidades, de las empresas y también de la comunidad autónoma, que tiene competencias, de no bloquear a los estudiantes para llegar al mercado laboral. Entonces es verdad que es un problema importante, que no sé si tendrá una fácil solución, pero bueno, en eso están trabajando, ¿no? Claro, estamos trabajando en todos los frentes. Yo por eso te decía la importancia de las fundaciones universidad-empresa, porque son las que realmente unen el sector productivo con el sector educativo. Es decir, tú ahí tienes la oportunidad de dirigirte al rector, de dirigirte a los vicerrectores, de dirigirte a la universidad y decirle, oye, esto es un gran problema. Si seguís por este camino, esto es un gran problema. Pero fíjate, con el tema de las prácticas, o sea, al final, ¿qué se persigue con esto? Lo decían, me parece, una cantera, ¿no? Claro, sí, que funciona en todos los ámbitos. En el deporte, ¿no? Pues tienes una cantera ahí, en un banquillo que está preparada. Tiene que estar preparada porque de nada te valdría tener ahí a alguien que no ha practicado el deporte, que no ha contribuido a formarse. Pues esto pasa exactamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué creemos que somos distintos a lo que ocurre en otros sectores? Copiemos lo que funciona y facilitemos que eso pueda funcionar. Porque el gran problema es que no lo facilitamos. Claro. De todas formas, el hecho en sí de que surja esta red de fundaciones en toda España significa que hay ciertas carencias que se detectaron, porque parece que a priori tendrían que ser las universidades las que directamente estableciesen esa relación. Es decir, se necesitaba algo más amplio. Y sobre todo me llama la atención de que haya estudiantes que de forma unilateral acudan a fundaciones como Conocimiento y Desarrollo para que les mentoricen, no sé si se dice así, les tutelen y les asesoren, como decía el trabajador ahora, ¿no? El chaval. Es fundamental, Marisa, es fundamental. Es decir, tú terminas tu bachillerato, tú terminas tu formación y tienes dos caminos, ¿no? Bueno, tienes 6 caminos. O ser emprendedor, que me gustaría hablar de ello, por cierto. Sí, hablaremos. Ser universitario o ir a la educación superior en la formación profesional. Pero tú estás capacitado para elegir lo que realmente quieres. A ti alguien te debería decir, estamos trabajando en un proyecto, es que no puedo hablar mucho del proyecto porque todavía no lo hemos sacado. Pero bueno, lo apuntaba un poco en el reportaje, sí. Es decir, a mí desde pequeño me gustaba algo, pero bueno, tengo que empezar a testar si eso es real y si a lo que me para ello. Exacto, no claro. Es una cosa a lo que te guste,
Nos gustaría, llevándolo a términos futbolísticos, nos gustaría a todos jugar al fútbol como Ronaldo, Messi, pero no tenemos esas capacidades. Correcto. Y entonces necesitamos ese asesor. Correcto. Un asesor que no solamente te diga lo que pasa al otro lado, ¿de acuerdo? Que eso es una parte importante también. Sí. Oye, ¿por qué eliges medicina? ¿Por qué eliges ingeniería? ¿Por qué eliges la abogacía? ¿Por qué eliges económicas? Bueno, y alguien te puede explicar lo que significa eso si tú eliges esa formación. Pero importante también es si tú tienes capacidades para elegir lo que quieres elegir. Exacto. Y valga la redundancia, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y estamos trabajando en un proyecto muy bonito, que es previo justamente al inicio de la educación superior, o bien de formación profesional, o bien universitaria. Si tú quieres estudiar periodismo, pues vamos a ver si tus capacidades, antes de que elijas la carrera, son adecuadas para ello. Y luego haz lo que tú quieras, por supuesto, naturalmente, ¿no? Sí, Dios mío, ¿cómo vamos a decir lo que tienes que hacer? Pero yo creo que eso es fundamental a la hora de luego no tener frustraciones. Cierto. Precisamente hablaba del emprendimiento. Hay datos estadísticos que dicen que la mayor parte de los estudiantes, también los universitarios, pues les gustaría ser funcionarios. Aquí tenemos un debe también. Tenemos un problema de, precisamente, emprendedurismo. Necesitamos que haya jóvenes con iniciativa, pero también con pensamiento crítico, con ganas de aportar a la sociedad, a la economía de España. Pero resulta que queremos ser funcionarios. ¿Ahí qué está fallando? Ya sabes que hay más funcionarios ya que autónomos. Supera 3.200.000 o 3.300.000 funcionarios y 3.100.000 y pico autónomos, ¿no? No lo sé, que cada uno se responde a esa pregunta. Yo puedo darte mi respuesta personal, pero no vale en este caso. Vocaciones emprendedoras es importante, pero no le pidamos a la universidad todo, Alisa. No, la universidad no tiene grandísima responsabilidad de hacer bien lo que dice que te está formando para ello, ¿no? Pero no podemos pedir toda la responsabilidad. Tenemos que fomentar también desde otra área, en casa. Es decir, tenemos que darle ese espíritu, no sé, lo decía esta persona que hablaba, el miedo al fracaso, pero si el fracaso forma parte del éxito, bueno, por Dios bendito. Es decir, tú haces una cosa mal, lo aprendes y ya has aprendido a hacerlo mal. Y a la vez siguiente lo vas a intentar hacer mejor. Tenemos mucho camino por recorrer. ¿Hay iniciativas? Sí. ¿Qué falta? Alineación. Hay iniciativas sueltas por las universidades. El otro día en la Red FUE precisamente invitamos a una persona que es una consultora muy especializada, una persona que está muy especializada en el tema de emprendedurismo, y no sé si nos hablaba de 500 o 600 iniciativas de las universidades de España en el tema de emprendimiento. Y decía, si lo que falta es... esas? Claro. Claro, lo que falta es alineamiento. Claro. Pongámoslas en un mismo sitio, vayamos en una dirección y facilitemos que todo eso contribuya a que de verdad se puede ser emprendedor en un trabajo, ¿eh? También. Tener iniciativa, tener una visión distinta del negocio. Correcto, se puede ser innovador, porque en una micropyme, en una pyme, la innovación no es igual que en una gran empresa. Pero esa persona es emprendedora, innovadora, quiere cambiar, o sea, quiere estar al día en las cosas que tiene que estar al día. O sea, que el tema del emprendedurismo es un tema... Bueno, a mí me apasiona, ¿no? De hecho, bueno, también es verdad que los chavales que tienen ideas, que necesitan, pues eso, emprender, incluso hablamos de startups que también están funcionando bien, la burocracia es lo que les limita. Es decir, lo de los palos en las ruedas que decíamos antes, pues en este sentido también es disuasorio. Tienes que poner una cantidad de dinero para arrancar, papeleo, es decir, tampoco estamos en una sociedad y en una estructura política que nos facilite también esa labor. De las 24 fundaciones que formamos parte de la Red FUE, hacemos de todo. Entre otras cosas, en la Fundación Universidad de Empresa tenemos precisamente un servicio de asesoramiento para startup, porque todo el mundo sabemos por qué fracasa la startup. La primera razón, la financiación. Porque tú en el papel lo aguanta todo. El papel aguanta todo. Tú haces un plan de mercado, voy a vender, tengo este gasto, tengo tal, y ¿qué te falla siempre? Lo que vendas. No llegas nunca a la cifra, ¿no? Y entonces la financiación o viene por parte de la familia, fundamentalmente, porque sociedad de garantía recíproca, que avala en la cantidad, porque ¿qué aval le vas a poder dar? Una persona que acaba de empezar, te vas a un banco y si no me paga... No es complejo, insisto, yo creo que alguien tiene que tomar las riendas y decir, vamos a hacer todo esto. Y dentro de las distintas fundaciones que pertenecemos a la Red FUE, existen, y me consta, vamos, yo tengo la nuestra, la Fundación Universidad de Empresa, que hace temas de emprendimiento y de startup, y asesora en startup, y antes de que se ponga en marcha, pues les cuenta las dificultades con las que se van a encontrar.
Esta toma de contacto con las prácticas, con el mercado laboral de las universidades, viene a paliar la velocidad que ya llevaba la formación profesional, porque siempre se ha dicho que las prácticas en la FP siempre han estado mucho más al día y la gente de FP sale mejor preparada para entrar en el mercado que las universidades. ¿Es competencia? ¿Es complementario? ¿Hay trasvase de alumnos de un sitio a otro? No sé cómo, a mí cómo se está gestionando. Me gustaría afirmar que es complementario, ¿vale? Ahora bien, si lo que me estás diciendo es que una persona que hace un grado en FP tiene una salida prácticamente inmediata al mercado, eso es otra cuestión distinta. ¿Por qué? Porque lo que está estudiando es lo que quiere la empresa. Cosa que no ocurre, por eso que te comentaba antes. Sí, exacto, sí, eso no ocurre, o no ocurre de manera generalizada. No ocurre de manera generalizada, mientras que en la FP, pues ya lo sabes, ¿no? Es decir, hay oficios que no tienen salida porque no tienen sucesores. Y tú te vas al sector de la construcción y es que es increíble la cantidad de mano de obra que necesitan para poder hacer esto, ¿no? Y eso la FP yo creo que lo está formando. Ventaja, yo creo que es la inmediatez, Y luego, pues como siempre ocurre en la vida, pues hay gente pues, más despierta o más inquieta, pues que hace la pasarela y dice, oye, pues yo ahora me voy ya a la universidad a terminar de formarme. Con una base ya interesante, claro. O al revés. O al revés, ¿no? Es decir, que has estudiado una carrera y dices, caramba, qué dificultad, y tengo ahora esta oportunidad en la que yo podría hacer esto relativamente sencillo y tener un puesto de trabajo de manera casi inmediata. Me interesa también de la Red FUE ese sello empresa impulsora del talento joven. Yo no sé, tenemos talento, es evidente. Habéis empezado por Madrid, espero que se extienda ese sello a toda España, también a Castilla y León. Hay talento entre los jóvenes. ¿Por qué en los rankings de las universidades españolas no aparecemos demasiado arriba, aunque lo haya? A ver, cuéntame un poco. A ver, has abierto dos melones. He abierto dos melones, ¿no? Se me han cruzado las ideas ahí. No, está muy bien. El sello. Bueno, yo creo que reconocer a una empresa que apoya el talento joven es casi una obligación. Pero no porque lo diga la Red FUE, tú eres una sello, te voy a dar un sello. No, esto está acreditado por AENOR. Es decir, si cumples determinados requisitos como empresa grande o como empresa mediana requisitos o pymes requisitos, si cumples todo eso, la Red FUE te va a dar un sello. Y te va a dar un sello porque va a reconocer que lo que tú haces está favoreciendo la incorporación del talento joven. Claro. Si se ha hecho en Madrid, es verdad. Lo hemos empezado en Madrid. Pero yo el otro día tuve una asamblea justamente de la Red FUE y ya todos los miembros de la Red FUE están en ello para ver cómo lo ponen en práctica, porque es tremendamente práctico y sobre todo da una imagen. Bueno, eso te da caché, es verdad. Claro. Bueno, el talento ya no tiene nombre, no es talento joven, ni es talento senior, talento joven, talento. También la intergeneracionalidad, hay que hablar de ello también. Exacto. El tema de los rankings, a ver, yo voy a decir que mi opinión. Demasiado de eso, a lo mejor, y no es tan real. Yo te voy a dar mi opinión. Mi opinión es que está hecho por volumen. Me voy a explicar. O sea, el ranking de Shanghái, los QS, etcétera. Tú no puedes comparar una universidad pequeña con Harvard. No puedes comparar una universidad pequeña con Stanford. No puedes comparar el número de doctores que tiene esa universidad con el número de doctores que tiene una universidad pequeña. No puedes comparar el número de premios Nobel que ha sacado la Universidad de Harvard o del MIT con una universidad pequeña. Y eso es lo que está ocurriendo. Tú estás comparando masas homogéneas de aquí con las de aquí. Ya. Eso es jugar con desventaja. Por eso no aparecemos en muchos rankings. ¿Significa que esa universidad no es competitiva? En ningún caso. Y sobre todo, habría que especializarse. Ya sabes que hay una superespecialización sobre los rankings y concretamente en las universidades de Castilla y León, alguna está muy bien situada a nivel mundial. Es como una superespecialidad. Pero claro, si estamos hablando de volumen de alumnos, oiga, yo soy una universidad pequeña, yo no puedo comparar con una universidad que tiene 30, 40, 50, 80.000 alumnos. Claro. ¿Y cuánta inversión tiene usted para I+D+I? Usted tengo la que tengo, no puedo compararlo. ¿Pero eso significa que no lo hago bien? ¿Significa que no soy competitivo? ¿Significa que no soy atractivo? No. Y aquí tenemos que hablar de internacionalización, claro. Porque evidentemente estamos hablando de que se generan sinergias entre universidades y empresas, entiendo, de España. Sí. Pero, claro, hay que ver fuera también dónde pueden llegar nuestros estudiantes. Y también habrá que entramar esas relaciones con empresas exteriores, ¿o no? Mira, a mí me consta que hay
fundaciones que pertenecen a la red, que tienen convenios de colaboración con otros países, convenio de colaboración para traerte alumnos de allá acá, para llevarte alumnos de tu universidad allí, para hacer prácticas en un lugar o en el otro. Nosotros como FUE tenemos delegaciones en México, porque es un país con muchísima gente, como tú sabes, y tenemos un convenio con lo que allí agrupan a todas las universidades, y creamos una fundación en México precisamente para la movilidad, Pero efectivamente, tienes toda la razón del mundo. Las universidades se internacionalizan de dos maneras. Una, o se van y abren un campus fuera, o atraen talento internacional y lo retienen aquí, y el talento no se ha retenido, que no se nos vaya para allá. Pero para ello, ahora estamos haciendo el libro blanco del talento internacional. También. Claro, porque detectamos un problema e intentamos... Hay que ponerlo sobre el papel. Pero que, oye, que no somos sabios, que lo único que hacemos es llamar a la puerta de la gente que cree o que creemos que puede tener una opinión. Sí, lo es. Y yo creo que, bueno, ahora estamos... Yo creo que en 2 meses, como mucho, podremos sacar a la luz el libro de talento internacional, que no es otra cosa que parecido al libro blanco de las prácticas, un consenso, un estudio y poner como directrices o oportunidades para que se puedan mejorar las cosas. Fernando, nos estamos quedando sin tiempo. Vamos unos instantes a publicidad y volvemos enseguida porque, como siempre, el último tramo del programa es las preguntas, las curiosidades, lo que nos van a preguntar los estudiantes. La sorpresa. Exacto. Volvemos en un segundo en Espacio Abierto. Ya estamos de vuelta en Espacio Abierto, estamos con Fernando Martínez, estamos hablando de universidad y empresa, una relación que obviamente tiene que existir y que parece que ha surgido ahora, pero ya lleva muchísimos años, ¿verdad, Fernando? Habéis trabajado mucho, más de 20, en estas cuestiones, en estas sinergias. Más de 20 años la red y algunas de las fundaciones más de 50 años. Más de 50, ¿no? Nada menos. Y ahí seguimos, como te decía antes de iniciar. Con muchos el programa, retos por delante, como hemos hablado. Sí, y mucha necesidad de que haya esa conexión entre empresa y universidad. Bueno, le comentaba hace unos instantes que los estudiantes hay veces que tienen curiosidad respecto a lo que estamos hablando. Nos hemos ido hasta la Universidad de Valladolid y ellos nos han preguntado estas cosas. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Lo que estudiamos en la universidad está adaptado a lo que demanda la empresa? ¿Tengo que responder? Adelante. Debería de estar absolutamente adaptado a lo que te piden a las empresas. Yo te recomendaría que, además de lo que estudies, que seguro que lo estás haciendo estupendamente bien, en la Universidad de Valladolid te formes en esas competencias transversales, esa capacidad de comunicación, ese pensamiento crítico de no conformarte, esa adaptación a lo que vayas a tener, y yo creo que con eso estarás mejor preparado para incorporarte al mercado laboral. Pues respuesta clara, concisa, ilustrativa, sin duda. Vamos con la segunda pregunta. ¿Deberían ser las prácticas de empresa obligatorias para poder graduarse? Es cierto que no hemos hablado de la obligatoriedad. Que yo sepa, no todos los grados de las universidades españolas tienen prácticas. Bueno, que hay un déficit muy importante, claro. Claro, pero la pregunta necesitaría una explicación. ¿Por qué no tienen prácticas? Porque las universidades se las ven y se las desean para encontrar empresas que hagan las prácticas. A la hora de enseñar el grado, de poner los créditos que decíamos al principio, pues ponen pocos por si acaso no pueden tenerlos. Las prácticas, quiero decir, ¿no? Porque son necesarias para obtener el grado. Mi opinión, por supuestísimo que tiene que tener prácticas, porque como digo, y si no lo digo otra vez, es la mejor herramienta para la empleabilidad, porque es la manera de conocer a la empresa y que la empresa te conozca. Porque ¿cuándo se tendría que implantar las prácticas? En circunstancias normales, es decir, si hay un grado de 4 o 5 años, depende si es un doble grado, ¿cuándo consideran que tienes la formación suficiente como para empezar a partir de la mitad, práctica? A partir de la mitad, tercer, cuarto grado. Sí, porque tienes que ser práctico, tienes que ser útil en la empresa, ¿no? Intentar llegar primero con un desconocimiento total de lo que estás estudiando, pues quizá la empresa tiene que invertir demasiado tiempo para poder sacar el rendimiento o para poder formarte, ¿no? Claro, es que esa es otra cuestión, porque al final la empresa lleva una dinámica y que haya estudiantes que se incorporen. Claro. También exige que haya personas que les formen y eso también es tiempo que limitas la productividad. O sea, hay que equilibrarlo. Ahí estamos con una microcredencial de mentores también. Eso es lo que hablábamos. También, que es estrictamente necesario, lo hablábamos también antes, ¿no? Es decir, tú vas a una empresa viva en movimiento.
Tú estás aquí y la empresa está moviéndose permanentemente. Claro, tú tienes que insertarte dentro de ese movimiento, ¿no? Si estás estático... Claro. Por eso yo creo que es muy, muy importante que la práctica faciliten todos los mecanismos para que las empresas, instituciones, etcétera, entidades de acogida, como se llaman en términos genéricos, tengan todas las facilidades para hacerlo. Vamos con la última pregunta de los estudiantes de la UBA. ¿Es mayor la inserción laboral si se hacen las prácticas en las empresas? Bueno, esto no lo hemos hablado y es verdad que cuántos chavales que están haciendo prácticas en una empresa al final se quedan, porque eso también es ilustrativo de que la formación va bien. ¿Me dejas que responda a la pregunta? Adelante. Sí. 5 veces sí. A ver, no todas las empresas, depende del tamaño, depende del sector, no todas con la persona que está haciendo la práctica les ofrecen una oportunidad. Pero mira, les ofrezcan o no les ofrezcan la oportunidad, ahora te puedo decir un porcentaje más o menos aproximado, eso se lo llevan por delante. Y eso va a servir para que, si no en esa empresa, en otra, pueda decir que ha tenido la oportunidad de hacer una práctica, es decir, de conocer una empresa por dentro. Y eso, en términos generales, ¿qué puede ser? Un 10%, un 15% más de aquel que tenga una práctica para que la empresa se quede con él. Es decir, que yo creo que la oportunidad de que se queden en nuestros programas, cada uno tenemos un programa distinto de las fundaciones, nuestros programas tienen una inserción del 85%. Porque son programas que duran un año. Después de un año que financia la empresa, porque nosotros tenemos una compensación a la persona que hace la práctica, con un máster en habilidades, en competencias, pues ¿cómo le va a quedarse con ello? Es una cantera, ¿no? Si tengo que contratar a alguien, mejor contrato a esta persona que he tenido la oportunidad de formarle. Y es verdad que nos quedan muy pocos minutos, pero no quería ya cerrar el programa sin hablar de esa herramienta que ha venido para quedarse, que es la inteligencia artificial, que la comentábamos en el reportaje. Es fácil adaptar las competencias cuando tienes una herramienta que te facilita tanto las cosas. ¿Hay un filtro para evaluar hasta dónde puede llegar esa herramienta o la complementamos y ya está? No sé si hay un filtro para captar quiénes están tirando demasiado de ella o no. Lo digo pues en los trabajos fin de carrera, esas cosas. Yo diría, y te hablo a título personal, no lo sé, que las universidades deberían intentar enseñar a utilizar la IA. Enseñar. Quiero decir, en un uso responsable y ético. O sea, tú lo que no puedes resolver, lo decían antes, voy a hacer el trabajo fin de grado, cojo el ChatGPT y ¡pum! Y lo hago ahí. No. Tenemos que ser responsables con esas cosas. Y todo el mundo, ahora, ¿qué persona, no qué profesión, qué persona no utilizamos en algún momento determinado en nuestra vida la IA? Todo el mundo lo hacemos, pero hay que hacerlo éticamente y responsablemente. Pero esto nos va a limitar lo que hablábamos antes, el pensamiento crítico, es decir, ¿nos hace un poco más tontos? Pues intentemos ser más listos, para que esa capacidad de hacernos un poquitín menos creativos o menos, pensativos, pues lo tengamos resuelto, ¿no? O sea, hagamos todo lo posible por utilizarla. Es una herramienta a nuestro servicio, no es la solución a los problemas. Yo creo que ese es un poco, eso decía, ese pensamiento ético. De intentar darle una solución, pero darle una solución ética y responsable. Oye, pues claro que yo utilizo la IA, y tú, y todos los que estamos aquí, pero hagamos las cosas como debemos de hacerlas. Con responsabilidad. Y la universidad puede tener un papel importante ahí, También. En enseñar en el funcionamiento de lo que es la IA. Pues este es el broche. Fernando Martínez, presidente de RedFue. La verdad es que ha sido un auténtico placer compartir esta conversación con usted, porque es verdad que ha sido muy ilustrativo y espero que también lo haya sido para los miles de estudiantes que seguramente estén viéndonos y estén pensando en que necesitan esa orientación para su futuro laboral. Muchas gracias. El placer es mutuo. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Y a ustedes, como siempre, emplazarles a un nuevo espacio abierto que será en cuestión de una semana, 7 días. El próximo viernes les espero. Adiós.